Hola, buen día. Soy la licenciada Carla Carolina Cabuarse del grupo 6F, correspondiente a la maestría de Derecho Procesal Penal. Y en esta ocasión nos toca realizar la actividad número 2, que es el video educativo, correspondiente a la materia de taller de simulación de audiencias orales. Y bueno, vamos a dar comienzo con este tema. Bueno, antes que nada sabemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece, es el ordenamiento que establece las reglas y etapas que rige cualquier procedimiento penal en todo el territorio nacional, ya sea que se cometa un delito del fuero común o federal. Mucho de lo que se habla sobre este nuevo código, este nuevo ordenamiento que nos rige a todos como ciudadanos y que nosotros como litigantes tenemos que tener conciencia y tenemos que tener los conocimientos básicos, fundamentales sobre esto, es que en primera ve la presunción de inocencia en todo momento. Anteriormente, pues no existía esto como tal. Una vez que te detenían, ya te declaraban inmediatamente que eras culpable y ya te empezaban a procesar. Aquí no, aquí se ve ya la presunción de inocencia. Aquí entra el dicho de eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Igual hace proteger los derechos de las víctimas. Recordemos que es importante velar por eso muchos delitos no se denunciaban, no había demandas ni nada de eso. ¿Por qué? Porque a veces la víctima tenía miedo de que a la persona que estuvieran demandando o denunciando, sea el caso, este, podían correr cierto peligro que ellos sentían que no, la policía, en este caso el Ministerio Público, pues no velaban eso de ellos, ¿no? Entonces, pues no existía la confianza de la víctima hacia las autoridades porque decían, bueno, pues no me van a proteger, entonces, ¿de qué sirve que yo vaya y me exponga a ciertos peligros, ¿no? También garantiza el respeto de los derechos humanos. Los derechos humanos es un tema súper importante ahora que se dieron a conocer más de lo que se conocía anteriormente. Los derechos humanos no tenían como que esa relevancia fundamental dentro de esos procesos penales. Están ciertas contradicciones en lo personal. A veces sí considero que los derechos humanos favorecen un poco a los culpables o imputados, dependiendo, pero también entra ahora sí el comportamiento de las autoridades a la hora de detener a ese tipo de personas. Puede ser en flagrancia o sin detenido, pero cuando lo detienen en el hecho delictivo, entonces existen ciertas cuestiones por las cuales ahí entran los derechos humanos, si hubo exceso de violencia, exceso de autoridad. Entonces ese tipo de cosas que hace que se pueda venir abajo todo un caso. ¿Por qué? O porque no le leyeron sus derechos, eh, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, ahorita con ese nuevo código, con esas nuevas reformas que se están implementando, los derechos humanos tienen un papel sumamente importante dentro de las audiencias, dentro de este ordenamiento jurídico, ¿no? Y bueno, claro, uno tiene que estar preparado para ese tipo de tema hablando de derechos humanos. También homologa las normas del procedimiento. En este caso, bueno, las normas ahora están más establecidas. Claro, a veces como abogados tenemos que saber interpretar lo que es la ley, tenemos que tener un entendimiento profundo sobre estas leyes, normas que rigen y cómo saberlas interpretar, cómo saberlas llevar a cabo, porque, bueno, de antemano tenemos la vida de una persona, eh, en el sentido de que, bueno, por nuestra culpa o nuestra responsabilidad lo podemos llevar a prisión o en su caso podemos obviamente liberarlo de esa condena, ¿no? Que no es nada favorable y por lo que cualquier abogado lo que pretende es ganar el juicio y si no es el caso, por lo menos tener este cierto
cierta ventaja o eh, a llevar un procedimiento abreviado, ese tipo de cosas que también ya más adelante iremos tomando en cuenta, ¿no? También garantiza el principio de inmediación, súper importante también. Hay esos principios que rigen el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales ayudan sobre todo a que haya una inmediación entre las partes, entre el juez, entre nosotros mismos. Entonces, son cosas o son normas, son procedimientos, son reglas que la barra te están ayudando demasiado a cómo llevar lo que es una audiencia. Entonces, es importante todo ese tipo de cosas que se están viendo ahorita. También se establece el juez de control, juez o tribunal de juicio oral. Anteriormente solamente había una persona, o sea, nada más estaba el juez, que era el encargado de llevar toda la audiencia como tal, que era el único que sabía cómo se llevaba esto. Entonces, al existir solamente una sola persona, bueno, no hay un poco más de libertad, hablándolo de esta manera, de que hubieran otros pensamientos, hubieran otras ideas, llevaran el caso por otros lugares. Entonces solamente una persona era la que tenía el conocimiento. Ahora pasa por diferentes jueces, que obviamente todos esos en su etapa procesal, obviamente en su etapa procesal, verifican que se lleven a cabo estas normas, estos procedimientos de manera eh, justa, lógica, porque hay que tener un pensamiento lógico jurídico que es el que va a ayudarnos a que nosotros podamos entender mejor esto, podamos llevar las cosas de manera correcta, de manera justa. Entonces, se fueron dividiendo ahora sí el poder entre varios jueces, y en dado caso que a nosotros no nos parezca un resultado, bueno, podemos impugnar, podemos tener otras medidas, las cuales claramente van a ser estudiadas por otros jueces, por otras personas que van a llevar nuestro caso, van a checar, van a ver si el primer juez estuvo mal en, en la manera de resolver, ¿no? Entonces, por ese lado también ayuda muchísimo. Sobre todo a la hora de la fase de investigación, que es la primera etapa del procedimiento penal. Obviamente esta etapa es la que nos va a ayudar, ¿no? Y ahí también decía yo que entraban los de los derechos humanos. Y los derechos humanos entran desde el momento en el que se detiene a la persona. Entonces, la fase de investigación es la etapa, considero, más importante dentro del procedimiento penal. En esa etapa, el propósito es recabar los medios de prueba. Esos medios de prueba que nos van a ayudar tanto a la víctima, tanto a la víctima u ofendido, como a la defensa en este caso, para, bueno, checar qué es lo que me están imputando, qué es de lo que me están acusando, porque me detuvieron. Y entonces tener el conocimiento de todo eso a través de un método científico y y empleo, empleos de la tecnología moderna que nos van a permitir conocer la existencia o no si hay un hecho delictivo. Esos procedimientos, bueno, nos van a ayudar a nosotros, van a ser nuestras herramientas para ayudarnos en ese procedimiento. ¿Por qué? Porque a la hora de que en la fase de investigación yo presento las pruebas correspondientes, las pruebas que me van a ayudar a que convencer al juez de que somos inocentes, de que mi defendido es inocente, o en ese caso, que la víctima o ofendido pueda hacer valer sus derechos y ellos puedan demostrarnos a nosotros lo contrario, ¿no? Entonces, es una parte importante, es una parte que obviamente es lo principal en esa etapa, ¿no? El juez va a valorar los medios de prueba que se le estén presentando en el momento.
Bajo estas reglas, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que la investigación se va a realizar de forma material. Entonces, de forma material, y eso lo va a llevar a cabo la policía y los peritos, pero bajo la dirección y la conducción del Ministerio Público. El Ministerio Público toma un papel importante sobre la fase de investigación, que es la primera etapa de estos procedimientos, porque el Ministerio Público va a evaluar, va a ver, a juzgar los medios de prueba que recaudó tanto la policía a la hora que llegan, tanto como el perito que va a checar las evidencias y va a recabar esos datos de prueba. Entonces, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales nos podemos dar cuenta de las reglas, de las normas que nos están estableciendo a nosotros como medios para poder llevar a cabo una audiencia de manera justa, que nosotros podamos dar un seguimiento adecuado a este tipo de audiencias. Ya dentro de la etapa intermedia, bueno, ahí ya, ahora sí, de la fase de investigación, vamos a llegar con las cosas que en verdadmente o con los medios de prueba que nos van a ayudar a llegar a un juicio oral. No tiene caso que yo llegue con 15 testigos cuando puede ser totalmente contraproducente a que llegue solamente con 5 testigos que van a dar fe a mi presunción. Entonces me van a ayudar a mí a poder demostrar que soy inocente o en ese caso demostrar que eres culpable, dependiendo eh, de qué lado estamos hablando, de la víctima o ofendido o del el acusado. Entonces son reglas, repito, normas que nos ayudan a nosotros como abogados a poder entender, a poder valorar. Y también aquí tiene mucho que ver el Ministerio Público, cómo lleva a cabo, cómo recolectan esos medios de prueba, cómo es que se llevan a cabo, bueno, si, cómo detuvieron a esta persona, checar solicitudes, todo ese tipo de cosas para que se pueda llevar un procedimiento bien y podamos llegar al juicio oral, que es la parte importante, ¿no? Que muchos desean que al llegar al juicio oral no quiere decir que llevase las dos etapas anteriores bien, se llevó con legalidad. Entonces, llegar al juicio oral es sinónimo, así lo veo yo, de que llevamos el procedimiento tal y como es, se llevaron los requisitos, tal vez no al pie de la letra, faltó uno o dos, pero que no afectan al llegar al juicio oral. Entonces, es importante que nosotros como abogados tengamos esos lineamientos que nos ayuden, sobre todo, a llevar un juicio de manera justa, respetando los derechos humanos, protegiendo a la víctima o ofendido, garantizando el derecho que tienen ellos a una audiencia digna. Entonces, el procedimiento penal con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales nos ayuda a que nosotros podamos llevar a cabo un buen juicio y sobre todo tengamos el entendimiento adecuado para poder llevar a cabo todo eso, todo este procedimiento. También tener en cuenta la interpretación de las leyes y normas que rigen ese nuevo código, porque hay que saber interpretar, hay que saber llevar esto de una manera que nos ayude, ¿no? Entonces, es importante igual la interpretación que tengamos nosotros, cómo saber seguir las normas, los lineamientos y las reglas que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece. Eso es todo por mi parte. Espero y se haya entendido un poco del tema que nos toca hoy exponer, que nos toca hoy investigar y analizar. Y bueno, muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego.